Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 15 al 21. Y en este Evangelio, la palabra nos enseña, nos dice sobre nuestro Señor Jesucristo, que nos da una imagen de el esposo que se casa con su esposa en la iglesia. El esposo tiene su padre, la iglesia ama a su hijo, por tanto el padre, así como ama a su hijo, ese padre está muy agradecido y ama a la esposa de su hijo, que es la iglesia. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el principio de este Evangelio, el Señor dice, si ustedes me aman, y esa palabra de amar, ¿cómo nosotros la comprendemos viniendo del Señor? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Vemos aquí que el Señor nos habla de amar y de guardar mandamientos, leyes. Pero para poder entender estos mandamientos, tenemos que saber cuáles son los mandamientos que el Señor manda a guardar. Y si vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del 29 al 31, un escriba pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti. Entonces, en esta lectura, el Señor nos enseña cuáles son esos mandamientos que debemos guardar. Y el primero es, antes, le dice el Señor, escucha Israel. Y nos dice a cada uno de nosotros, escuchen. En Israel estamos todos representados nosotros. ¿Por qué escuchar? En este momento el Señor les quiere dar dos mandamientos muy importantes. Pero Él no solo quiere que esos mandamientos se queden en el intelecto de sus discípulos, mucho menos en el intelecto nuestro. Él quiere que estos mandamientos se queden en el corazón. Por eso les dice, escuchen. Quiere prepararlos, no para que cuando Él les diga algo, el mensaje pase por un lado, por un oído y salga por el otro, sino que les dice, escuchen para que el mensaje entre por el oído, porque la fe entra por el oído, y el mensaje baja al corazón. Ahí
el mensaje, la palabra, se hará carne. Y ese es el enamoramiento del Señor con cada uno de nosotros. Esa es la forma de enamorar. Nos habla, nos da la fe, nos da su palabra por el escuchar. Y es lo mismo cuando una persona, un hombre enamora a una mujer. Le habla al oído. Y esa mujer escucha el mensaje de ese hombre. Si le interesa, si no le interesa, le sale por el otro oído. Pero si le interesan esas palabras que el hombre le está diciendo, las guarda en su corazón. Y esa mujer seguro que se va a meditarlas y a escuchar en su corazón esas palabras que le dijo su enamorado. Pues el Señor le dice a ellos hoy, escucha Israel. ¿Y qué es lo que ellos tienen que escuchar? Le dice, el Señor nuestro Dios. Ya Él está hablando ahí no necesariamente de su persona, sino está hablando de su Padre. Está hablando también de ese Dios omnipotente, ¿no? De ese Dios universal, de ese Dios poderoso, del cual ya hemos hablado anteriormente. Nosotros tenemos un conocimiento de Él, ¿no? Ese Dios que lo hizo todo, ese Dios de la creación, ese Dios que existió por los siglos, que se vino a reflejar a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, como una persona, como un ser humano, ¿no? Entonces Él les dice, Israel, el Señor es tu Dios, Él es el Señor uno es solamente un solo Dios, no hay dos dioses. Por eso en un lugar la Biblia dice, no puedes adorar a Dios y al Dios dinero, o por decir las cosas materiales. Solo tienes que adorar a un Dios, y Jesús nos dice, a ese Dios hay que adorarlo. Por eso le dice a Israel, pon en tu corazón que solo existe un Dios, y solo a ese tienes que adorar. Pero no solamente a Él tienes que adorar, sí, adorarlo, porque también les dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ese Dios que tienes que adorar, tienes que amarlo con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Vemos aquí entonces que la adoración a Dios incluye todo esto, ¿no? Amarlo con todo el corazón. Todos tus sentimientos tienen que estar puestos a Él antes de ponérselo a otra persona o a otra cosa. Tienes que amarlo con todo tu intelecto, ¿no? Con todo el intelecto, con todo lo que tú conoces, con toda tu alma, ¿no? En otras palabras, con todas tus entrañas, con toda tu fuerza, toda la energía que tengas en tu cuerpo. Tienes que amarlo, tienes que adorarlo con toda esa energía. Cuando los judíos están adorando al Señor, cuando están orando al Señor, ellos mueven todo su cuerpo, todo su cuerpo. Cuando están leyendo el Torah, están leyendo la palabra, todo el cuerpo lo tienen en movimiento, como señal de que todo esto que nos dice el Señor Jesucristo, lo experimentaba así, ¿no? Todo esto, todo el cuerpo, todo el ser, todo el espíritu lo experimenta. ¿Se puede llegar a amar de esa manera? Claro que se puede, a Dios principalmente. Y después le dice, hay un segundo también, después de que nos dice a este Padre, a este Dios omnipotente, quiero que lo amen de esta manera. Él nos da la pauta cómo amarlo. Y le dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Es como la cruz, ¿no? Símbolo de la cruz, y vemos que es vertical para arriba hacia Dios, y hacia las orillas, cuando el Señor se extiende los brazos, es hacia la humanidad, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Es un buen símbolo, ¿no? De este amor que el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener, ¿no? Cómo amar.
Entonces les dice, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Pero algunas veces nos preguntamos, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es tu amigo, los que no son tus amigos, los que conoces, los que no conoces, tus compañeros de trabajo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus abuelos, todo aquel ser humano que tiene una conciencia, que tiene una alma, es tu prójimo, es nuestro prójimo. Ah, pero a veces estos prójimos, uno dice, a uno le dan ganas como de odiarlo un poquito, Señor. Aunque sea un poquito, de tener resentimiento con ellos. El Señor dice, no, ni un poquito, ni lo pienses, ni lo pienses. Por eso dice el Señor aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le está diciendo, ni tú mismo te enojes contigo mismo. No te odies, no te sientas como que no eres nada, no sirves, porque Dios no nos hizo para hacernos sentir así. Y luego regresamos al Evangelio, donde nos dice el Señor, y yo les rogaré al Padre y les dará otro protector. Vemos aquí entonces que nuestro Señor Jesucristo le va a rogar a su papá, que nos envíe a alguien que nos defienda, porque el esposo sabe que tiene que irse y le tiene que dejar a la familia, a la esposa, a alguien que lo proteja, lo va a dejar con toda la autoridad para que esa persona tenga todos los derechos para poder resolver a esa familia, a esa esposa. Por eso les dice, le rogaré a mi Padre que les mande otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Él se va, pero ese protector lo va a representar a él. Es como que si nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí presente, que lo está. Eso es de fe, ¿no? El Espíritu Santo, dice, otro protector. Y dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Ese Espíritu de verdad, recuérdense, si hay Espíritu de verdad, hay espíritu de mentira. Ya sabemos quién es el espíritu de mentira. El espíritu de mentira es aquel que se aprovecha de cualquier situación. ¿Para qué? Para destruir la humanidad. Para destruir a la esposa del Señor, a la iglesia. Para destruir nuestras familias. Los espíritus andan rondando por ahí, se aprovechan de cualquier situación para poder dividir lo que no debería de estar dividido, que es su iglesia. Lo que no debería de estar dividido, que son las familias. Por eso el Señor dice aquí, yo les mandaré a alguien para que los proteja de todas esas embestidas de los espíritus malos. Y les dice, a quien el mundo no puede recibir, este espíritu no lo puede recibir el mundo, porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no quiere ver el Espíritu de Dios. El mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de aquellos que no quieren saber nada de Dios. Ellos no lo pueden ver, no aceptan que la humanidad se ame, que la humanidad atienda a los más necesitados, que la humanidad busque de un Dios, que tenga un Dios como su Padre, a un Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, que da nueva vida, que sana. El mundo no quiere oír eso. El mundo tiene un espíritu más de egoísmo, ¿no? Solo lo que yo necesito, a mí que me interesan los demás. Por eso él dice, el mundo no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, dice el Señor. Ustedes lo conocen porque está con ustedes. Ya ustedes han tenido la experiencia de ese espíritu. Yo lo veo en ustedes cuando ustedes se relacionan los unos con los otros, cómo se aman, cómo se ayudan, cómo comparten lo que tienen cada uno, ¿no?
Señor miraba, ya él sabía, ya había frutos de la presencia del Espíritu Santo entre sus discípulos, ¿no? Y le dice, no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Claro que no los dejará huérfanos, dejará el Espíritu Santo. Podemos ver aquí que el Espíritu Santo no solamente en inglés, no, a mí no me gusta cómo suena en inglés, the Holy Ghost, como que si fuera un fantasma. No, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, no lo voy a dar con ustedes. Él estará ahí en mi presencia, pero yo también estaré ahí con ustedes. Es algo inexplicable para el intelecto, pero de fe entendemos que el Espíritu Santo, que estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo, porque el Señor dijo, yo me voy y regresaré y quedaré con ustedes, pero el Espíritu Santo le revelará mi persona. Otra lectura nos dice así, ¿no? Nos revelará todo lo que tenemos que decir, que no nos preocupemos. Y dice, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. El mundo dice, ese Jesús no vive, ese no existe, ese es un mito, es una teoría, es una historia bien hecha, bien preparada. Pero el Señor dice, ustedes saben bien que eso no es cierto, que yo vivo y les traigo vida. Unos dicen que está bien, morí y me quedé ahí, pero yo estoy vivo aquí. Y ustedes vivirán también, dice el Señor. Si permanecemos en Él, Él nos dará su vida a nosotros, pero nos dará vida aquí también en la tierra. Podemos compartir la vida del Señor aquí en la tierra y de sus frutos, ¿no? De sus frutos. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros y a veces no comprendemos que Dios, ese Dios amoroso y misericordioso, omnipotente que hemos escuchado desde el Antiguo Testamento, tiene un hijo y que ese hijo sale del Padre, que ese hijo ha existido siempre? ¿Cuándo vamos a entender? Eso es lo que le dice a ellos. Pero llegará un día, es un día de gracia ese, ¿no? Donde con su intelecto tan limitado, ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y que yo estoy en ustedes. Eso es más importante todavía que lo entendamos. Que la presencia de Jesús en nosotros es real. Que no es un sueño, que no es solo un sentimiento, es una presencia real. Por eso es que cuando uno ora y todos los días y se encomienda al Señor, eso es en fe sentir que uno está hablando con el Señor. Algunos dirán, pues es que están locos hablando con alguien que no ven. Esa es la gracia, ese es el regalo de Dios, esa es la fe. Hablar con alguien que uno no ve, ¿no? Con ese ser que uno siente su presencia y a veces uno siente que se aleja de él también. Y entonces el alma tiene una necesidad de volver a ese ser que aunque uno no lo mira, aunque el mundo no lo ve ni lo reconoce, uno sí lo ve y lo reconoce por fe, ¿no? Y dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. Y al principio decía, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Otras palabras, si me aman, ya amándome, va a ser natural. Si ustedes me aman de verdad, va a ser natural que ustedes van a obedecer lo que yo les digo y van a vivir esa vida de gracia. Pero en la segunda parte, al terminar esta parte del Evangelio, dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ya Él nos los entregó, por decir hoy, ¿no? Él nos los entregó, Él dijo, aquí están mis mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Solo uno es Dios, no hay otro Dios. Y amar al prójimo como a ti mismo. Son mandamientos. ¿Y qué pasó con los otros mandamientos? ¿Con los 10? Pues son 10, sí, pero el Señor sabe qué hace. Él los agrupa en 2. Entonces uno dice, bueno, si ya tú sabes que Dios está ahí y que tienes que tenerle fidelidad a Dios. Fidelidad con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú quieras, con toda tu energía, con todas tus fuerzas y alma. Fidelidad, obediencia. ¿Ok?
Bueno, ahora el Señor dice, esos mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, y todos los mandamientos, no mentirás, está bien que están todavía. Están todavía. Y hay personas que hacen sus exámenes de conciencia con esos 10 mandamientos, porque eso es lo más ideal, ¿no? Uno tiene que confesarse, tiene que hacer su examen de conciencia con esos. ¿Cuál de esos ha roto? Pues somos perfectos, somos pecadores, ¿no? Pero el Señor nos dice, ok, si ama tú a mi Padre, ama a Dios, y con estos 2 mandamientos, si tú amas al prójimo, como tú dices, amar es servir, ¿no? El sentimiento de caricia, el sentimiento de besitos y el sentimiento de esas cosas van juntos con el servir, ¿no? Pero los sentimientos solo de expresiones no es amar. Eso no es amar. Amar es servir, ¿no? Entonces dice, si tú sirves al prójimo, no importa quién sea, entonces tú estás sirviendo a mi Padre. Entonces, si tú sirves al prójimo y lo amas, como digo yo en el mandamiento, no vas a robarle al prójimo, no lo vas a insultar, no vas a pelear, no vas a... Los que no pueden, ¿no? No hace el esfuerzo con el Espíritu. Por eso nos dejó el Espíritu Santo para controlar nuestros sentimientos, ¿no? Para controlar y decirnos, hey, calmado, tranquilo, ¿no? Por eso es que debemos de comunicarnos y el Espíritu Santo es el que nos va a revelar cuando tengamos esos momentos difíciles de que quisiéramos romper ese segundo mandamiento, ¿no? Nadie le va a enamorar la esposa a nadie, ni el esposo a nadie. Eso incluye todos los mandamientos. Ahí están. El Señor es súper inteligente, ¿no? Es lo mejor que hay, ¿no? Para decirnos a nosotros, ¿saben qué? Aquí están, con esto es más fácil para ustedes. Si ya con esto no entiende, no sé de qué otra forma podría ponérselos, ¿no? Entonces le dice, el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré. Volvemos a lo que dijimos al principio, ¿no? Jesús tiene un Padre, y el que ama a Jesús, el Padre lo amará. Es lo más lógico si lo ponemos nosotros en la práctica. Por ejemplo, yo tengo mis hijos, se han casado 3 de ellos. Si yo veo que a mis hijos los aman las personas que ellos escogieron para pasar el resto de su vida y hacer familia, entonces esas personas que se han casado con mis hijos vienen a ser parte de lo que llamamos, dicen uno, perdemos un hijo cuando se casan, pero ganamos otro. No pierdes un hijo. Tienes un hijo y ganas una hija. Tienes una hija y ganas un hijo. La familia se hace más grande y eso es lo que pasa con el Señor Jesucristo, con su iglesia. La familia cada vez más grande, más grande. Entonces, ¿qué padre no le gusta que le amen a sus hijos? ¿A nadie le gusta que le odien a sus hijos? Y esto es lo que nos enseña a nosotros esta lectura el día de hoy. Entonces, todo lo que, si mis hijos se hacen uno con sus parejas y ellos son uno conmigo, entonces todos somos uno. Vemos aquí la relación entre Padre, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo e Iglesia. Uno solo, somos uno, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nos expresa el Señor en este día, ¿no? Entonces dice, y yo me manifestaré en él o en ella, en su iglesia, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos, conociendo de todo esto que el Señor nos ha enseñado hoy, tan fácil para entenderlo, el Señor nos dice a nosotros, de ahora en adelante, si no lo has entendido hoy, yo estoy contigo, yo camino contigo, tú me dejas, yo camino contigo, háblame. Te despiertas a las 2 de la mañana, agobiado por tus problemas, por tus dificultades, háblame. ¿Por qué no? Si somos pareja, en el buen sentido de la palabra. Tú eres mi esposa como iglesia, yo soy tu esposo. Háblame, comunícate conmigo. ¿Ah? Evaluemos la situación como está en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en tus proyectos. Háblame. Entonces ahí es cuando uno por fe dice, bueno, entonces el Señor le responde a uno y le habla al corazón, no le habla a la mente, le habla al corazón.
Porque a veces queremos escuchar la voz del Señor como un ser humano, como quien andamos buscando esa voz, que Dios no me habla, que Dios me habla, no le habla. Es en tu corazón que te va a decir, te va a dar las salidas, te va a dar las soluciones. Y más que todo te va a dar paz, nos va a dar paz. Entonces en este día, pidámosle al Señor, pues, que podamos recuperar esa relación en nuestras familias, que podamos darle gloria a Dios en todo lo que nos está enseñando, cómo vivir, cómo, 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 cómo vivir su vida aquí en esta tierra, que dicen que no es difícil, para eso nos dejó, no tenemos que esperar tener esa relación con Dios hasta el día que estemos en el pie de la muerte, o que estemos ya en el otro lado, dicen algunos, ¿no? A donde nos toca ir. Veamos que el padre a su hijo lo quiere tanto, a su esposa la quiere tanto como una hija, que le regaló un terrenito en el cielo y le dijo, mira, a todos los de la familia, en mi terreno yo les voy a hacer un cuartito, les voy a hacer una mansión, no un cuartito, una mansión. Yo quiero, hijo, que tú vengas a verla para ver cómo yo la tengo, para que si es cierto que te gusta para tus hijos y para tu esposa y para tu familia y para todos los de la iglesia. Entonces el hijo aprueba y regresa y le dice, ya está preparado todo, está listo para que podamos todos juntos vivir en esta mansión y podamos desde ahora empezar a verla por fe, no empezar a ver e imaginarla. Y con ese deseo poder seguir caminando peregrinos aquí en toda la iglesia. Entonces el Señor nos dice hoy, tengan fe, no se desesperen, hagamos familia, tu familia y la familia de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Amén.